Rafael Mansilla es el cacique de San Carlos de Perín, de la zona de Perín. Cuando yo lo conocí hace prácticamente 20 años atrás al cacique, el cacique que vivía en San Carlos, vive en San Carlos, llegar hasta allá era casi imposible. Y si llovía, bueno, no salías nunca más, no salías más de ahí. Era un camino polvoriento, el camino de Perín, que hoy está asfaltado, hoy está todo asfaltado. Pero hasta San Carlos, que es una comunidad pequeña, una comunidad pequeña, a unos 20 y pico, 30 kilómetros de Perín para adentro, no hay asfalto. Ahí, este hombre, desde que yo lo conocí, estaba haciendo este trabajo bíblico. Pero ¿cuál era el trabajo específico? Era traducir la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, sin pasar por Europa, o sea, sin agarrar una Biblia como la que tenemos nosotros en castellano, que casi todas nuestras Biblias están mal, muchachos, les aviso. ¿Por qué les digo que casi todas hay que tener cuidado? Porque es palabra de Dios, para los que son creyentes es palabra de Dios. Y no se puede cambiar una palabra de Dios, porque si Dios habló y dijo tal cosa, es tal cosa, no la puedes cambiar ni modificar. Este hombre, Mansilla, ¿qué hizo? Fue al original de la Biblia en hebreo y arameo para traducirla a su idioma originario, que es el com, sin pasar por Europa, porque las Biblias nuestras, las que leemos en las iglesias, fueron escritas primero en griego, traducida al español o al inglés y del inglés al español, y al pasar de traducción en traducción se pierde las palabras. Nosotros en español, nuestro idioma es tan rico que para decir Gregorio decimos mucho gregre, para decir Gregorio. En hebreo, no, las palabras tienen un solo significado. Lo que es blanco, lo que es negro, punto. En com da la casualidad que como en el hebreo es un idioma que es justo y preciso, las palabras. Este hombre, allá, en esa comunidad que no figura en el mapa, en San Carlos, se puso a hacer ese trabajo meticuloso de traducir palabra por palabra del hebreo al com, hasta llegar a hacer esta Santa Biblia en el idioma com. Hoy nuestras comunidades com pueden leer la palabra de Dios en su idioma. En su idioma. Un trabajo fabuloso. Pero vayamos a ver este trabajo en acción y vayamos a hablar con el autor de esta Santa Biblia, porque ahora Dios habla en com, de esta forma. Tengo en mis manos la Santa Biblia en idioma com. Y no es fácil porque primero al idioma com hubo que recuperarlo al idioma como idioma escrito, no solamente como idioma oral. Y a su vez hacer un trabajo en la Biblia, pero directo de la Biblia, de los manuscritos de la Biblia, en hebreo, en arameo. Y estoy con alguien que yo conocí hace muchos años, allá en Perín, en San Carlos, en su comunidad. Estoy con el cacique Rafael Mansilla. Rafael, un gusto. Igualmente, un gusto. Rafael, yo te conocí, hay gente que nos ve de otros lugares del país, y te conocí en una época muy difícil, económicamente hablando, políticamente hablando, en San Carlos, que para explicarle a la gente, la verdad que no sabría cómo explicarle a la gente, porque Perín se lo encuentra en el mapa,
Lo que no sé si se encuentra en el mapa San Carlos. ¿Vos qué me decís? En el mapa solamente aparece Carlo Montán. Ahora, los mapas hechos por nosotros a través del apoyo de algunos que saben, lo marcamos. Entonces, de Perín queda más o menos 24 kilómetros al este de Perín. Al este de Perín. En aquellas épocas, camino difícil. Camino difícil. Bueno, ahora puedo seguir diciendo difícil, pero más o menos arreglable. Cada vez que termina el mal tiempo. En Perín ahora hay asfalto. En Perín sí, hay asfalto, sí. Cosa que cuando nos conocimos no había nada. Así es. Tierral. Sí, así es. Yo les comento, acá el cacique acaba de llegar de Tierra Santa, Israel, de hacer una gira, pero lo que ya vamos a hablar de ese viaje, que es un poco la culminación de este trabajo de aproximadamente 13 años hace que estás trabajando con la Biblia. 13 años. Sí, 13 años. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo tuviste que comenzar para traducir la Biblia al cómic? Bueno, un hermano nuestro, un anciano líder de la iglesia indígena, autóctona, que la tenemos en la Argentina, surgió la idea de hacer un proyecto y presentar a la Sociedad Bíblica Argentina. Y bueno, presentó ese trabajo, pues tenemos ya una Biblia Toba, pero en Nuevo Testamento. Entonces el proyecto que él hizo era para que la Biblia Toba sea completa. Cuando comenzás a estudiar, porque tenés que empezar a trabajar sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento original está en hebreo y arameo. ¿Tuviste que aprender hebreo y arameo? Así, los básicos, y con el apoyo de los teólogos. Pues cuando empecé a trabajar allá en el 2000, a medida que vamos a ir trabajando en la traducción, también tuvimos un curso en San José de Costa Rica, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, por ahora es reconocido a nivel mundial, y ahí nos llevaron para conocer así en forma básica algunos palabras hebreas. ¿Qué significado tiene la Biblia, sí, para tu comunidad en el idioma com? Bueno, para mí el significado es muy profundo para los pueblos indígenas, porque nosotros veníamos estudiando la palabra de Dios y creyendo en Dios a través de una Biblia castellana, y de repente aparece una Biblia Toba. Entonces eso es muy emocionante, porque ahí podemos decir de que Dios habla también en nuestros idiomas. Entonces, por lo tanto, realmente Dios es nuestro Padre. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociona. Ahora sí podemos decir de que Dios es nuestro Padre, porque también habla nuestro idioma. Estamos con Rafael Mancilla, este cacique conformoseño que ha hecho esta maravillosa obra que quedará para siempre, eterna, que es la traducción de la Santa Biblia en la lengua com. Y Rafael Mancilla, el cacique Mancilla, es el primer com en llegar a la tierra de la Biblia. Esto es un mapa. La Biblia te va guiando por la Tierra Santa. Todo lo que lees en la Biblia, ¿te imaginás vos estar en ese lugar, caminar cada uno de estos lugares de la Biblia? Bueno, este cacique com fue el primer com en llegar a pisar la tierra de la Biblia y a seguir los caminos de Jesús. Míralo.
sé hablar hebreo y sé leer hebreo. Y el hebreo es un idioma muy directo. Es como que la palabra que dice sí es sí, la que es no es no. No tiene muchas interpretaciones. En com, ¿es similar? Sí, sí. Como diciendo blanco, blanco y negro, negro. Sí. No puede haber discusión. Un giro, no hay una... En castellano, en el español, nosotros decimos mucho gregre para decir Gregorio. Sí. En cambio, en com o en hebreo o en arameo, no es lo mismo. Es o Gregorio o no es Gregorio. Así es. ¿Así es? Sí, sí. Entonces es más fácil la traducción del com, o sea, del hebreo al com, que del hebreo al castellano. Claro, eso es lo que a mí me llamó la atención recorriendo la Tierra Santa, sí, y escuchando algunos relatos de los judíos, sí, y fue muy similar a las nuestras, sí, donde podría ser directamente, antes de traducir, ir allá para traer ya y ser más fácil. Contame cómo fue tu experiencia en Tierra Santa, que fue ahora. Sí, es una experiencia que dije siempre que es un regalo que me dio Dios de la vida y no reclamo más. Y es interesante porque llegué a Beersheba, donde habla la Biblia de que Dios le entregó a Israel a partir de Beersheba hasta Dan, del norte de la tierra. Sí. Y Beersheba, para que la gente que no sabe, es la capital del desierto. Es la ciudad más grande cerca del Sinaí, donde incluso Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Así es, ¿no? Claro, y ahí estuvimos en ese lugar. ¿Te gustó? Sí, sí. No, pensando por la expulsión de esa mujer, que es mujer de Abraham, cuando nació Isaac, entonces Sara se comenzó a ser muy celosa, entonces le presionó a Abraham para que le eche a esa mujer. Entonces estábamos viendo esos montes montañosos, que era tristeza para mí, pensando por esa mujer cuando fue expulsada. Sí, sí. Y la ciudad de Beersheba, tenés el casco céntrico antiguo y la ciudad moderna nueva. ¿Qué te parece? Bueno, nosotros, el viaje que hicimos directamente, vamos a la tierra, o sea, la ciudad antigua, y no vamos así de lejos, nomás vemos la ciudad moderna. Pero dicen el guiador de que Beersheba, la ciudad moderna, es la ciudad más pujante, que más ha crecido económicamente en Israel. Tiene una de las universidades, la Universidad Ben Gurión, una de las universidades más importantes también a nivel mundial. ¿Y qué otros lugares de la Tierra Santa recorre? Conocí la ciudad de David, eso lo recorrí. ¿Jerusalén? Sí, la ciudad de David, Jerusalén. Y tuve que entrar también en el túnel de Ezequiel, donde está en Segunda Crónica 32:30, donde que cuando Ezequiel escuchaba que venía el ejército de asirio, comenzó a construir ese túnel para llevar adentro las aguas, porque el manantial estaba afuera, donde estaban sacando agua. Entonces para llevar adentro, después luego esconder, no sé cómo hizo para esconder. Entré este túnel que duró más o menos 30-40 minutos caminando adentro de esa cueva. Sí. Rafael, ¿ibas con este mapa? Sí. Porque esto es un mapa de la Tierra Santa, te va guiando. Vos decís, bueno, está diciendo los túneles de Isaías. Bueno, los túneles de Isaías están escritos aquí. Vos decís, donde fue sacrificado Jesús. Bueno, lo buscamos, claro, está escrito aquí. O sea, esto es el mapa, vos recorriste la tierra de la Biblia. Claro, sí. Recorrí Beersheba, estuve en Jericó, caminé ¿cómo que se llama eso?
la ruina del Jericó bíblico, recurrí, no tenía más que 3 cuadras, y según dicen los arqueólogos que no se encontró ningún indicio de caída de un muro, pero bueno, la Biblia dice así y lo seguimos aceptando. Y fui hasta el río Jordán, donde se supone que ahí entraron el pueblo de Israel cuando por primera vez entró la tierra prometida encabezado por Josué. Sí. Así que fuiste para el mar de Galilea. Mar de Galilea estuve también, me bañé ahí en el río Jordán. Sí. No, el mar de Galilea. Mar de Galilea también, sí. También me caminé, o sea, viajamos dentro del mar con un barquito. Seguimos justamente donde se supone de que Jesús con su discípulo iba a otro lado para... ¿Te fuiste para la casa de Pedro? Sí, fui a la casa de Pedro. Fuiste a la casa de Capernaum. Que está al lado de la sinagoga. Más o menos 100 metros. 100 metros ahí de la primer sinagoga. Sí, eso es lo que... ¿Viste cómo conozco el barrio? Ah, sí, qué bueno. Cuando subí la foto de la casa de Pedro, muchos de los hermanos predicadores del pueblo indígena comenzaron a emocionar, sí, porque nunca pensaron de que el pueblo indígena, algunos miembros pueda ir a conocer. ¿Tenés idea si alguna vez un referente COM llegó ahí, a la casa de Pedro, a la primer sinagoga de Jesús? No, soy el primero que llegué. ¿Tenés idea si alguna vez un referente COM llegó ahí, a la casa de Pedro, a la primer sinagoga de Jesús? No, soy el primero que llegué. COM en llegar a la tierra de Jesús, a la tierra santa. Te estaba contando él que visitó la casa de Pedro. Y yo le decía un chiste, conozco el barrio porque yo me conozco toda esa zona, 5 años viví ahí. La casa de Pedro se conserva y al lado está, a 100 metros, está la sinagoga donde empezó a predicar Jesús. Y ahí nomás está a las orillas del mar de Galilea. Para el que es creyente, para el que lee la Biblia, ¿te imaginás lo que es estar en ese lugar, ahí donde comenzó el cristianismo? Porque ahí empieza la prédica, Jesús, ahí empieza a reclutar a sus apóstoles, empieza con Pedro y con todos ellos ahí a las orillas del mar de Galilea, que es una vista fabulosa. Estamos hablando con el hombre que ha hecho posible que hoy todos los hermanos COM, no solamente de Formosa, sino todos los COM, tengan la Biblia en su idioma. Pero hay un tema, no todos los COM hablan el mismo COM. ¿En qué COM está escrito esto? Porque, por ejemplo, los COM de la primavera hablan un COM que hay palabras que difieren al COM de acá del barrio COM, de NAMCOM de Formosa Capital, y a su vez no es el mismo COM que hablan en el Chaco. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo se resolvió acá? Hablamos con el cacique y traductor de la Biblia, un teólogo, un hombre espectacular, Rafael Mancilla, de esta forma. Un teólogo COM. Sí, porque, bueno, el trabajo, lo quiero hacerlo saber a los hermanos, de que el trabajo que la hicimos con otros hermanos fue un trabajo muy sacrificador, pero muy silencioso también. No es que todo el mundo, todos los días sale en el diario, en el Facebook, que es un trabajo sacrificador, muy silencioso, que no es que teníamos muchos becas, unos recursos para poder comer. Pero hicimos un esfuerzo muy grande porque sabemos de que después que tengamos una Biblia le servirá para todos los pueblos indígenas toda. Yo creo que para los creyentes de cualquier religión, de las principales, hacer este trabajo que es traducir, llevar a tu idioma, a tu dialecto, a tu lengua,
la palabra de Dios no es para cualquiera. O sea, no cualquiera lo hace. Y es un trabajo que solamente unos pocos lo pueden lograr. Y vos lo lograste. Has logrado llevar la palabra de Dios en tu lengua. Hoy Dios habla con. Dios habla como, exactamente. Hoy Dios habla con. Dios habla como, exactamente. Para mí es una ayuda de una recuperación de la dignidad del pueblo indígena, o toba, fundamentalmente, tener una Biblia toba en su mano. La Sociedad Bíblica Argentina es la primera impulsora de que el pueblo toba pueda tener su Biblia. Vos sabés que también nos está viendo gente que, por ejemplo, desconoce la realidad de Formosa en particular y desconoce que el 90%, diríamos, de los pueblos originarios en Formosa son evangélicos. Más o menos esa es la proporción. Y se cree en el resto del país de que acá se rinde culto a la Pachamama, se usa la huipala, y no, cuando yo salgo, no me creen cuando yo cuento que el 90% es evangélico en Formosa. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, el pueblo indígena, o de Formosa hablando, me parece que es más evangélico que católico, porque las iglesias evangélicas son las que parece que da más soltura a los indígenas de entrar como dentro de ese espectro de creencia, pero también camina un poco de su propia forma de ser. Respetando la fe. Sí. Inclusive, ahora, los católicos tienen una jerarquía, una estructura, una línea que hay que seguir, el que no sigue ya no. Entonces los evangélicos es más flexible. Por eso nomás que los indígenas casi la totalidad son evangélicos. Ahora, mañana se conmemora el Día de la Diversidad. Y muchos pensarán que esto vino a colonizar a nuestros pueblos originarios, que este trabajo viene a terminar con la cultura originaria. Y lo que yo te estoy diciendo, vos, yo, que vivimos acá en Formosa, con pueblos originarios, que convivimos todos en armonía, sabemos que no el 90, el 98% de los originarios de todas las etnias en Formosa son evangélicos y el 2% son católicos. No hay culto a la Pachamama, a la pluma, vincha, eso, lo que hace Feliz Día en los canales porteños no existe. Eso es mentira para los porteños. Acá todos son cristianos. Ahora, fuera de Formosa, algunos piensan que esta obra es la culminación de la colonización. Con esto se terminó de colonizar a los pueblos originarios. Perdieron su identidad, asumieron la identidad religiosa de los colonizadores. ¿Es así? ¿Será así? Se lo preguntamos al cacique Mansilla, traductor, teólogo, inspirador de esta Biblia que hoy tengo en mi mano, que es la Biblia en común. Y él nos respondió de esta forma. Y se puede decir de que con este trabajo se ha perdido la cultura com. No, muy difícil. Potencia. Vos decís que potencia. Potencia. Porque algunos dirán, no, pará, que esta Biblia fue traída por los colonizadores y con esto terminan de colonizar a los pueblos originarios y han perdido su identidad originaria. Bueno, Colón trajo, pero por ahora nosotros los evangélicos que estudiamos profundamente la Biblia podemos descolonizar. De hecho, ¿cómo sería descolonizar la Biblia? Descolonizar, eso significa de que no vamos a seguir más la interpretación de texto venido de Europa.
Tenemos que leer un texto bíblico y interpretar acorde a nuestro contexto. Contexto americano o contexto indígena. Eso es lo que me estoy refiriendo cuando hablo de descolonización. Bueno, vos sabés ya, pero... Sí, pero hay que explicarle a la gente. Ahora, el tema está que antes que venga Colón con la Biblia, con la religión, con Jesús, los originarios creían en otras creencias, tenían otra creencia, ¿o no? Bueno, te metí en un problema. Bueno, los pueblos indígenas, muchos intérpretes o estudiosos que estudian la cultura indígena se equivocan también, porque dice que los indígenas son animistas, o sea, que creen muchos espíritus, pero no es así. El pueblo indígena cree que existe un espíritu superior allá arriba, y debajo de ese espíritu superior están los espíritus guardianes de todas las naturalezas. Espíritu que guarda el agua, espíritu que guarda los animalitos, espíritu que guarda los pajaritos, espíritu que guarda incontables espíritus. Pero los indígenas creen de que hay un espíritu superior. Entonces no son animistas. Entonces yo me voy al monte a buscar tatú, lo que sea, con mi respeto a este espíritu guardián de ese animal, pido permiso, pero no lo estoy adorando, ¿no? Porque yo sé que ese es un guardián nada más. Sí. Por eso, cuando llegó el Evangelio, la predicación de los pentecostales, que existe un Dios, que ha bajado un Dios en resistencia, el mundo todo comenzó a correr porque ya tenía en su mente de que existe un Dios. Puedo decir entonces que estuve con el primer que llegó a la tierra de la Biblia, que pisó la tierra de la Biblia, de Jesús y de todos, la santidad, el lugar más sagrado para los cristianos. Estoy sentado al lado de ese Bueno, gracias, Alejandro. Gracias. Ñachec. Kanachek. Ñachec, que quiere decir gracias a todos ustedes, y bueno, creo que esta Biblia en Com es una gran bendición para todos los pueblos creyentes Com de Formosa y para todos los formoseños. Muchas gracias por tu trabajo. A vos, gracias, Alejandro. Muchas gracias a Mansilla, a este traductor Com Cacique que estuvo en nuestro programa. Muchas gracias a todos los que nos envían mensajes. Muchas gracias por su trabajo, Ñachec de corazón.